Hola, hoy hablaremos de los verbos essere e avere en italiano. Para empezar, te quiero decir que estos verbos son muy, pero muy importantes. Entonces, practícalos bien y apréndelos de memoria. Por favor, te servirán por todo tu proceso de aprendizaje. Entonces, sin más que decir, empecemos. En primer lugar, vamos a empezar con el verbo essere. Pero antes de pasar a la conjugación de este verbo, quiero que aprendamos los pronombres personales en italiano. Entonces diremos io, que significa yo, tú, que significa tú, lui, él, lei, ella, lei, usted, noi, nosotros, voi, ustedes, o como dicen en España, vosotros, loro, ellos. O también puede significar ellas. Recuerda bien estos pronombres ya que los usarás de ahora en adelante. Y hablando un poco de lei, que significa ella, y lei también, que significa usted, vamos a ver un poco cómo diferenciarlos. Mira, en la forma escrita no vas a tener problema, porque el lei, que significa usted, siempre se escribe con mayúscula. No importa el lugar en el que esté ubicado. Entonces, cuando esté escrito, recuerda, con mayúscula, lei significa usted. En cambio, para diferenciarlo en la forma hablada, tendríamos que utilizar el contexto, o sea, entender un poco de qué estamos hablando para saber si se está hablando de ley, que significa ella, o de ley cuando significa usted. ¿De acuerdo? Entonces, una vez aprendidos estos pronombres, vamos a ver la conjugación del verbo essere. Io sono, tu sei, lui è, lei è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ahora bien, si quisiéramos hablar en negativo, lo único que tenemos que hacer es agregar la palabra non antes del verbo y quedaría de esta forma. Io non sono, tu non sei, lui non è, lei non è, lei non è, noi non siamo, voi non siete, loro non sono. Recuerda, es muy importante que aprendas de memoria esta conjugación. Un buen método que te aconsejo es que escribas muchas veces la conjugación mientras vas repitiendo, ¿ok? Por ejemplo, io sono, tu sei, lui è, escribir y repetir, porque es un verbo que vas a usar siempre. Entonces te conviene aprenderlo de memoria y saber lo que significa en el menor tiempo posible. Bueno, entonces veamos algunos usos simples del verbo essere. Por ejemplo, podemos usar el verbo essere para hablar de nuestro trabajo o de a lo que nos dedicamos. Por ejemplo, podría decir, io non sono architetto. Lui è badante. Noi siamo studenti. ¿Entendiste? Ahora, otro uso podría ser cuando hablamos de nuestra nacionalidad. Por ejemplo, yo podría decir, io sono peruviano. Lui non è colombiano. Loro sono francesi. ¿Correcto? También podemos usar el verbo essere para hablar de características físicas. Por ejemplo, María è alta. Lucio non è basso. Voi siete magri. ¿Entendiste? Otro uso del verbo essere es cuando hablamos del tiempo. Por ejemplo, podría decir, oggi è martedì, domani
non è domenica. ¿Qué hora è? Y otro uso simple del verbo essere es cuando se quiere identificar algún objeto o una persona. Por ejemplo, questa non è una sedia. Mario è un bambino. Quello è un albero. ¿Entendiste? Ahora bien, podemos usar el verbo essere también en casos específicos. Por ejemplo, para hablar de emociones. Sí, cuando quiero hablar de cómo me siento, se usa el verbo essere. Mira, te pongo una lista de emociones y a continuación unos ejemplos. Entonces yo podría decir, sono emozionato. Tu non sei triste. Sono felice. Non siamo preoccupati. ¿Correcto? Usa siempre el verbo essere cuando quiero hablar de emociones. Cuidado con el error muy común de usar el verbo stare para emociones. Por ejemplo, sería incorrecto decir sto felice, stiamo preoccupati, stanno contenti. Es un error completamente. Tenemos que decir estas frases usando el verbo essere, como estás viendo ahora. ¿Ok? No te olvides, es un detalle muy importante y es un error muy común. Y finalmente, podemos usar el verbo essere para indicar dónde nos encontramos. Por ejemplo, si yo quiero decir me encuentro en casa, en italiano es sono a casa. Si quisiera preguntar ¿dónde te encuentras? En italiano se dice dove sei. Por último, si quisiera decir nos encontramos en italiano se dice siamo in Italia. No te olvides, usa el verbo essere en este caso especial, ya que existe nuevamente el error común de usar el verbo stare. Sería incorrecto decir, por ejemplo, dove stai, sto a casa, sto in Italia. ¿Correcto? Ten mucho cuidado con este error. Bueno, ahora hablemos del verbo avere. ¿Qué significa tener o poseer algo? ¿Correcto? La conjugación de este verbo sería la siguiente. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Te pongo el significado al costado para que no te cueste nada entenderlo. Ahora bien, ¿cómo será la forma negativa de esta conjugación? Mira, se dice así: io non ho, tu non hai, lui non ha, lei non ha, lei non ha, noi non abbiamo, voi non avete, loro non hanno. Una pequeña observación. Cuando una palabra termina en consonante, como en este caso non, y la siguiente inicia en vocal, como en este caso o, porque la H no tiene ningún sonido al empezar la palabra, se une al pronunciar, ¿correcto? Entonces se dice io no no. No te olvides, la fuerza al pronunciar la lleva siempre el verbo. Esto sucede cada vez que una palabra termina en consonante, la siguiente inicia en vocal o viceversa. Para pronunciar se unen, recuérdalo bien. A este modo de pronunciar se le llama ligación y el italiano lo tiene. Ahora, ¿cuándo usamos este verbo? Bueno, se puede usar en los siguientes casos. Cuando hablamos de posesión,
Por ejemplo, yo podría decir, ho una casa grande. Lui non ha un cane. Non hanno molto tempo. Otro uso para el verbo avere es cuando queremos decir nuestra edad o cuando queremos preguntar por la edad de alguien. Por ejemplo, existe la pregunta ¿Quanti anni hai? A lo cual se respondería ho 35 anni. También podríamos decir lui non ha 2 anni. Noi abbiamo 12 anni. ¿Viste? Para la edad siempre se usa el verbo avere. Ok, también vamos a usar el verbo avere para hablar de sensaciones. Por ejemplo, yo podría decir ho caldo, non ho freddo, abbiamo sete, non abbiamo fame, non hai paura, hai fretta, lui ha ragione, lui ha torto. Y por último, usamos también el verbo avere para indicar que nos duele algo o que tenemos algún malestar o que tenemos alguna enfermedad. Por ejemplo, ho mal di pancia. Non hai mal di testa? Ho mal di denti. Abbiamo mal di gola. Ho la tosse. Ho la febbre. Lui ha l'influenza. Loro hanno il raffreddore. ¿Correcto? Entonces hemos aprendido los usos y las conjugaciones del verbo essere y avere. Recuérdalos bien, memorízalos escribiendo y repitiendo para que puedas posteriormente dominar cualquier tema. Confía en lo que te digo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues vamos a hacer algunos ejercicios. Empecemos con estas 5 oraciones. Puedes poner pausa en el video para que te dé tiempo a responderlas. Vamos a ver la respuesta en 3, 2, 1. Tu sei alta. Noi abbiamo un bel giardino. Il gelato è freddo. Lui è bravo a giocare a calcio. Io ho un lavoro interesante. Ahora veamos otros 5 ejercicios. Puedes pausar el video ahora. Daremos la respuesta en 3, 2, 1. Tu hai una bella casa. Lui ha un'auto sportiva. Lei è brava a cucinare. La città ha molti monumenti. Noi siamo stanchi. Muy bien, veo que estás aprendiendo. Recuerda, practica mucho, que mientras menos tiempo te tome en pensar en la conjugación de estos dos verbos, más rápido podrás responder al hablar. ¿Ok? La práctica hace al maestro. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.